Bienvenidos traders a una nueva estrategia de opciones binarias. Hoy traigo una estrategia que sí o sí ganaremos junto a la partida del broker y un 98% de win. Es válida para mercado real y para mercado OTC y una configuración súper sencilla y entendible para cualquier trader. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Un oscilador estocástico en configuraciones de 5, 3 y 4, sobre compra y sobreventa de 80-20. Y estas tres medias móviles, unas WMA de 50 periodos, unas de 20 periodos y la siguiente EMA de 50 periodos. Las velas que estaremos utilizando serán Heikin Ashi de 1 minuto y el tiempo de expiración 2 minutos. Puedes alargarlo incluso hasta 3. Hemos testeado la estrategia en Pocket Options, en Quotex y también en Binomo. Bien, estamos listos y preparados para configurar los indicadores aquí en el broker. Estoy utilizando Pocket Option como siempre. Botón de indicadores y añadimos 3 veces la media móvil, 1, 2 y 3. Y adicionalmente el oscilador estocástico. Empecemos por las medias móviles. La primera será de 50 periodos, una EMA. La colocaré en la pestaña de estilos en color blanco y con 4 puntos de grosor. Quiero que se vea bastante. Guardamos los cambios. Segunda media móvil será también de 50 periodos, pero esta vez será WMA. La voy a colocar de color celeste y en 2 puntos de grosor. Y guardamos los cambios. Y la tercera media móvil la vamos a colocar de 20 periodos, también WMA, y la voy a colocar en color fucsia. También 2 puntos de grosor y guardamos los cambios. La siguiente configuración será del oscilador estocástico que viene en configuraciones de 5, 3 y aquí periodo de alisamiento 4. También es importante que en esta configuración del estocástico cambies la media móvil. También debe ser WMA. Guardamos los cambios. Bueno, también quisiera cambiarle el color al estocástico. Me gusta trabajarlo así. Periodo K en color verde y periodo D en color rojo. Y guardo los cambios. Ahora sí que tengo todo listo y preparado en cuanto a indicadores. En cuanto a las velas, serán velas Heikin Ashi de 1 minuto, M1 Heikin Ashi, y el tiempo de expiración de la operativa será de 2 minutos. También puedes alargarlo incluso hasta 3 o 4 minutos. Yo lo voy a dejar en configuración de 2 minutos. Bien, ahora sí podemos pasar a nuestros pasos resumidos. ¿Has llegado hasta aquí? Pues muchas gracias por apoyar mi contenido, porque eso me anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Aprovecho también para mencionarte que tenemos un canal de Telegram donde vemos señales diarias todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 11 más o menos aproximadamente. ¿En qué horario? En horario UTC -3 de Buenos Aires. Estamos listos para aplicar paso a paso la estrategia. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. ¿Cómo vamos a identificar la tendencia? Si las velas están por encima de la media móvil blanca, la EMA exponencial, la blanca, tendencia alcista. Para operar al alza, las velas siempre tienen que estar por encima. Para operar por debajo, hacia la baja, debemos esperar que las velas estén por debajo de la media móvil blanca. Como en este caso también, fijaros, toda esta tendencia fuerte y marcada. ¿Cómo están las líneas? Todas las medias móviles más o menos paralelas y bien separadas. Así que la tendencia es fuerte. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. Muy sencillo con las medias móviles. Paso número 2, como siempre, será añadir soporte y resistencia. Puedes hacerlo como en vídeos anteriores, yéndote a 30 minutos, M30, y añadiendo líneas horizontales en los puntos mínimo y máximo de las velas y volver nuevamente a M1. De acuerdo, si estás nuevo en el canal puedes irte a videos anteriores para ver a lo que me refiero. Paso número 3. Buscaremos punto de entrada fuerte en cuanto las medias móviles fucsia y celeste se crucen. Voy a empezar a añadir líneas verticales. Vamos a añadir otra más para dos explicaciones de alta y de la alza y la baja. Y la última confirmación o el cuarto paso sería el oscilador estocástico. ¿Cómo lo vamos a utilizar?
En este caso, solamente necesitaremos que siempre que operemos, el estocástico se haya cruzado previamente. Algunas veces te coincidirá que el cruce es justo en el momento de la entrada, pero otras veces no. Pero sí necesitas que se haya cruzado previamente. Ahora la vamos a explicar con más detalle. Por ejemplo, en esta estrategia, en este par en concreto, tenemos aquí un punto de entrada en que las velas están por encima de la media móvil blanca, así que solo puedo operar al alza, ¿cierto? Y además las líneas fucsia y azul celeste se han cruzado. En ese justamente donde tengo la línea vertical. 2 velas necesitamos para esta estrategia, 1 y 2 y ganadora. Es el punto de entrada porque es el cruce de las medias móviles. Pero ¿dónde está el estocástico? El estocástico se cruzó mucho antes. Aquí, justo donde empiezan las velas verdes, ¿cierto? Justo donde empieza el cambio, se cruza el estocástico. Eso está genial. Pero no entro hasta que tengo la confirmación de las medias móviles. ¿De acuerdo? Así que cuando yo estoy ubicando un par y veo que el estocástico se ha cruzado, como en este punto, yo estoy atento porque ya puede caer una oportunidad de entrar al mercado, porque el estocástico ya se cruzó. Pero mientras las medias móviles celeste y fucsia no se crucen, no puedo hacer mi entrada. Debo de esperar, ¿vale? Además estaba en un punto de consolidación y hasta que la vela no cierre por encima de la media móvil blanca, no puedo decir que es alcista. ¿De acuerdo? Así que eso es un punto a tomar en cuenta. Yo podría entrar ahora, sí, pero estaría rompiendo los pasos de la estrategia, ya que la media fucsia y azul no se han cruzado todavía. Están cerca, parece que me pierdo el movimiento, pero te sucederá en muchos casos que si te adelantas perderás la operación. Es una estrategia súper potente, creerme. Los resultados son impresionantes, todas las ganancias que hemos conseguido utilizando esta estrategia toda la semana. Vale, así que atento con ella. De verdad que tiene un potencial súper grande. No necesitas de mucho conocimiento, ni siquiera conocer demasiadas herramientas ni indicadores. Solamente ceñirte al simple hecho de que las medias móviles se crucen para hacer la entrada junto con el estocástico. ¿Vale? Ya verás y me contarás luego los resultados increíbles que vas a tener. Así que con esta aplicación muy sencilla, es un video muy corto porque no tiene más que el cruce de las medias móviles y el estocástico, pues podemos pasar a los ejemplos en reales para que veas qué tal nos fue simplemente en esta última sesión. Pero la semana ha sido brutal con esta estrategia. Así que atento para que veas cómo colocamos incluso los soportes y resistencia mientras operamos en real. Eso da un éxito a cualquier estrategia que apliques. No olvides, por supuesto, irte hasta los recordatorios importantes y finales para que tomes nota de todos los pasos uno a uno de la estrategia. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.